En la serie de Invencible hay una escena en donde pasan unos jets y Omni-Man le dice a Mark como de mira lo que tienen que hacer para replicar una fracción de nuestro poder. En este caso, los jets son todas las compañías de tecnología con todo el dinero del mundo y Omni-Man y Mark son un lápiz y papel. Las libretas están demasiado OP, son ligeras, las puedes llevar a cualquier lado y, lo más importante, escribir y dibujar se siente bien. Así que cuando me platicaron de este producto de acá, la verdad sí estaba muy emocionado. Estoy hablando de la nueva Magic Notepad de XP Pen, que no hay que confundir con la Magic Drawing Pad de la misma marca, son dos productos bastante diferentes. He de mencionar algo rápido sobre el precio, y es que XPen me comentó que esta tableta tiene un precio de venta de 13,000 pesos mexicanos, lo cual es aproximadamente $600 americanos, lo cual en mi opinión es demasiado para esta tableta en particular. Sin embargo, por ser la ventana de lanzamiento, esta tableta tiene un precio especial. Además nos proporcionaron con un código de descuento para todos los interesados que pueden ingresar al momento de comprar la tableta. Y con estos dos descuentos juntos, la tableta tiene un costo aproximado de esta cantidad de acá, no me acuerdo exactamente cuál es, pero por esa cantidad sí creo que este es un muy buen producto y lo recomiendo bastante por razones que verán más adelante. Mientras que la Drawing Pad, como el nombre lo dice, se enfoca más en dibujo y compite con tabletas como la Galaxy Tab y el iPad, la Magic Notepad se enfoca mucho más en lo que es la lectura y el tomado de notas, sin sacrificar las capacidades de dibujo, ya que esta es una tableta 3 en 1, o al menos así es como me la vendieron. Esto es porque la parte más interesante de esta tableta sucede cuando presionamos este botón de aquí arriba. Este botón nos permite cambiar entre 3 diferentes modos de pantalla, cada uno con sus diferentes ventajas y desventajas. El primer modo es el modo de color puro, que es bastante normal, es lo que esperarías cuando ves una pantalla. Y encima de eso podemos alternar entre el modo de color ligero, que es muy similar al acabado de una hoja de papel, y un tercer modo en donde la pantalla se convierte completamente en modo blanco y negro. La pantalla puede que sea más pequeña y de menor resolución que la de la Magic Drawing Pad, pero la calidad de color es muy similar, y encima de eso, mientras que la pantalla de la Drawing Pad se actualiza 60 veces por segundo, la pantalla de la Notepad se actualiza 90 veces por segundo. Es un cambio muy pequeño, pero hace que la experiencia tanto de lectura como de dibujo se sienta mucho más fluida. Encima de eso, como podrás ver, la Notepad es mucho más ligera y portátil. Se siente muy raro, pero el magneto es deceptivamente fuerte. Honestamente, por más... Tampoco quiero arriesgarme tanto, pero por más que hagas esto se mantiene en lugar. En términos de peso, a mí personalmente me gustaría que fuera un poco más liviana. Creo que eso fue lo que más me sorprendió. Es un poco más pesada de lo que parece, pero yo sé que este no es el caso para muchos. Por ejemplo, a Luisa le gusta mucho el peso que tiene, y honestamente lo importante aquí es que, considerando el tamaño y peso, la hace mucho más portátil que, por ejemplo, la Magic Drawing Pad, y es muy cómoda para llevar contigo a todos lados. Dentro de la caja encontrarás con esta tableta un cargador, 4 puntillas reemplazables, una funda magnética y pluma que funciona de manera completamente sin baterías. Encima de eso, dentro de la misma tableta viene incluido el programa de XP Pen Notes, que debes de activar manualmente cuando lo abras por primera vez en tu tableta nueva. Este programa es honestamente bastante bueno, puedes tener varias libretas en donde hacer tus anotaciones, tiene varias herramientas, puedes colocar imágenes, notas de voz, crear formas, cambiar la textura del papel, y personalmente me gusta mucho usar este modo con el modo de pantalla de hoja de papel, ya que este modo cansa mucho menos la vista, ahorra batería y se ve mucho más bonito, en mi opinión. Importante mencionar que esta tableta, esta pantalla, no es una pantalla de tinta e-ink, como se le conoce. Es básicamente una tableta normal, y lo que hace este botón es básicamente cambiar el acabado final de esta pantalla. Ahora, si sí quieres usar esta tableta para lectura, naturalmente querrás saber cómo es que esto se ve bajo el sol. Si puedes tomar esta tableta y irte a leer a todos lados.
Desafortunadamente no vivo en la ciudad más apropiada para hacer este tipo de pruebas. Es lo más soleado que hemos estado en como 3 semanas. Pero sí una cantidad modesta de sol. Y aún con lo poco de sol que hay, utilizando varios de los modos de pantalla que tiene esta tableta, me di cuenta que no se puede leer, pero honestamente no es algo que diría que es cómodo. Es más legible que la Drawing Pad, definitivamente, más legible que mi iPad, pero aún así no es algo que yo me vería haciendo frecuentemente. Una vez más, esta tableta sí tiene una resolución menor, pero el perfil de color sí es bastante bueno. Solo hay que mencionar que particularmente los tonos rojos se ven muy afectados en esta pantalla. Fuera de eso, honestamente creo que se ve muy bien. Solo hay que cuidar mucho esos tonos rojizos, especialmente en la piel, que puede que se vean muy deslavados en esta pantalla. Menciono esto porque personalmente yo no recomendaría esta tableta para una persona que disfrute mucho de pintado. Yo no usaría mucho esta tableta para lo que sería la etapa de coloreado o renderizado. Siento que esta es una tableta que sobresale en bocetar, y para todos aquellos a los que les guste hacer bocetos rápidos en el sillón o hasta fuera de casa. No lo pienses tanto como una tableta para dibujo. Es más un reemplazo de un cuaderno o libros. Es para gente que disfruta tomar notas y encima de eso ofrece la posibilidad de dibujo. Una cosa que me gusta mucho es que si estás en esta aplicación de XP Pen Notes, puedes simplemente abrir y no te pide que desbloquees la pantalla y nada, solo estás inmediatamente en donde estabas. Así que si tienes que escribir una nota, si tienes una idea, simplemente la abres y ahí estás exactamente donde te quedaste y puedes empezar a tomar notas inmediatamente. Es algo menor, pero honestamente me gusta mucho. Y antes de que olvide mencionarlo, la pantalla ya trae un texturizado de hoja de papel, haciendo que cada trazo que hagas en esta tableta se sienta muy satisfactorio. La pluma es muy similar a la de la Magic Drawing Pad, que si no vieron esa reseña, es la única cosa que verdaderamente me disgustó de esa tableta. Lamentablemente el botón de la pluma sigue siendo exactamente el mismo, pero al menos la textura de la pluma es un acabado más mate y hace que sea más difícil que esta se resbale de tu mano. Encima de eso, la pluma se coloca aquí, igual con un magneto, y básicamente de ahí no se mueve, así que si la pierdes, está cabrón, no sé ni cómo ayudarte ahí. E igual que en la Magic Drawing Pad, esta pluma tiene 16.000 niveles de presión, lo cual es el doble del estándar que se maneja normalmente en las tabletas de dibujo. Si no sabes qué significa esto, honestamente solo significa que se siente bien dibujar. Cada uno de los trazos es satisfactorio y todo esto combinado con el acabado de la pantalla hace que esta sea una tableta excelente para bocetar fuera de casa. Yo sé que hay muchos fans de Ibis Paint en la sección de comentarios y estoy seguro de que tienen buenas intenciones y de que creen lo que dicen, pero mi aplicación recomendada sería en este caso Infinite Painter. Y encima de esto sigue siendo una tableta Android, así que si quieres ver videos de YouTube y checar tus redes sociales y cualquier cosa que harías normalmente en una tableta, todo eso se puede hacer de manera increíble en esta. Aún mejor solo por el hecho de ser una pantalla de 90 Hz. Y aprovechando que estamos aquí, les traigo una tremenda oferta, 2 reseñas en un mismo video. Esto es lo que opino de la XP Pen Drawing Pad un año después. La Magic Drawing Pad, en mi opinión, no es una tableta mala. De hecho, objetivamente diría que es un muy buen producto considerando el precio y la competencia. Sin embargo, simplemente no era un producto para mí. Yo no era definitivamente el usuario al que le estaban vendiendo esta tableta. Para mí simplemente no tenía un propósito ni una razón por qué usarla. Si quiero dibujar, tengo una tableta de escritorio de mayor calidad. Si quiero pintar, puedo tener una tableta con un display mucho más poderoso. Si quiero bocetar, realmente prefiero hacerlo en lápiz y papel. Entonces realmente la Magic Drawing Pad no tenía un nicho específico para mí. Ya con el teclado cambia un poco la cosa, ya que este modo te permite transformar tu tableta en básicamente una laptop muy barata y portátil, como una Surface en donde sí puedes dibujar. Así que si eso te interesa, yo me iría por la Drawing Pad, pero para mí la Notepad es un producto mucho más interesante. La Magic Drawing Pad, como dice el nombre, estaba más especializada en el dibujo, o eso es lo que dicen, porque realmente sentí que era una tableta muy
generalista. Era buena en todo, pero no increíble en nada en particular. Esta, sin embargo, es muy buena en lo que promete. Esta es una tableta específicamente para gente que quiere tomar notas. Es un reemplazo para todos aquellos que quieren llevar un cuaderno y escribir sus ideas, sus pendientes o bosquejar rápido en la calle. Esta es una tableta increíble para ese tipo de usuarios. Entonces, ¿para quién es y a quién recomiendo esta tableta? Principalmente puedo pensar en dos tipos diferentes de usuarios a quien les beneficiaría comprar esta tableta, que son estudiantes y profesionistas que necesitan tomar notas y que encima de eso les gusta dibujar en su tiempo libre. Entonces, veredicto final, ¿cuáles son los pros y contras? Pros, es muy bonita, es práctica, muy fácil de llevar a todos lados, es cómoda. La pila le dura bastante, la frecuencia de actualización de la pantalla se siente muy bien al momento de scrollear. La pantalla se siente bien para escribir, el programa que viene incluido bastante bueno. Y la tecnología de dibujo de las plumas de XP Pen sigue siendo mucho mejor que en la competencia móvil. Los contras son que, a diferencia de la Drawing Pad, esta tableta tiene menor resolución, no tiene memoria expandible, lo cual es algo que no mencioné, no tiene cámara trasera tampoco, solo tiene una cámara frontal para desbloquear la pantalla. La pluma todavía podía mejorarse y encima de eso, aunque me gusta mucho la idea de los diferentes modos de la pantalla, creo que estos al final terminan siendo más unos filtros bonitos que puedes ponerle más que un punto de venta genuino. Creo que se quedaron muy a medias en ese entorno. Creo que se puede mejorar mucho lo que se podría hacer con esta pantalla. Habiendo dicho esto, a mí sí me gusta mucho esta tableta. Me gusta mucho más que la Drawing Pad, particularmente porque sí tiene un propósito, sí siento que es buena para tomar notas y es buena para hacer bocetos rápidos. A mí me funciona bastante bien, yo sí le veo un propósito. Entonces, aún con todos estos negativos, yo sí los recomendaría para el tipo de usuario al que va dirigido. Así que, en resumen, nerfen el papel.